Continuamos con el programa esta mañana hablando de la inclusión para las personas con alguna discapacidad. De hecho, reitero esta reflexión, una buena parte de la población adquiere la discapacidad en la vida, es decir, no nace con discapacidad y nadie estamos libres tampoco de tener cualquier percance en la vida. Hay que recordar que la discapacidad no toca la puerta, la discapacidad ingresa, no pregunta si tienes dinero, si eres joven o eres adulto, si tienes el apellido del Ande, de la costa o de la Amazonía o de algún país. Simplemente en muchos casos llega. Algunas veces por irresponsabilidad, algunas veces por cosas que se dan de manera imprevista. Por lo tanto, tenemos que ser sensibles. Vamos a trasladarnos al Ecuador. Vamos a escucharlo a José Quintero. Él tiene algunas declaraciones. Nuestro entrevistado anterior ha hecho de forma reiterada la mención del modelo ecuatoriano. Escuchemos. Dialogamos con el señor José Quintero, de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, FENEDIP, del país vecino, Ecuador. Vamos a conversar su experiencia del trabajo con las personas con discapacidad en este país y, por cierto, los puntos de vista sobre el evento en el que ellos se encuentran desarrollando, denominado Inclusión de la Discapacidad en la Agenda de Desarrollo Post-2015 desde la perspectiva iberoamericana. Bueno, primeramente felicitarle por ese programa. Me imagino que trabajan con personas con discapacidad. Nosotros desde el Ecuador pues hemos trabajado, como lo decían antes, tuvimos la gran oportunidad de contar con un vicepresidente con discapacidad que, por supuesto, había más sensibilidad en el trabajo que se viene dando. Nosotros procuramos, a través de la inserción laboral, en el caso de trabajo, pues la normativa habla del 4% en las instituciones públicas y privadas. Entonces, pero también pregonamos la microempresa o el microemprendimiento, que es apoyado a través de la presentación de proyectos y con el Banco Nacional de Fomento del Ecuador. Entonces, desde ese punto de vista estamos trabajando. De referente al evento, me parece magnífico. ¿Cómo es? Yo quisiera quedarme un ratito en el Ecuador, porque la experiencia de Manuel Espejo, que es importante dar a conocer en todo caso a los televidentes, el Perú firmó un convenio con el país del Ecuador justamente para desarrollar Tumbes accesibles en la frontera norte del Perú, sur de Ecuador. ¿Qué puede comentarnos sobre esta experiencia Manuel Espejo? Bueno, Manuel Espejo fue un programa que lo dio el vicepresidente Moreno y que consistía en, como él decía, que ninguna persona en el país se quede sin una ayuda técnica. Y además nos sensibilizaba cuando nos pedía disculpas por todo el retraso que había tenido en atención a las personas con discapacidad. Nosotros, como las organizaciones, lo que hacíamos era apoyar la normativa esta que hizo Lenín Moreno en las ayudas técnicas. Se visitó todo el Ecuador y cada quien. Pero más allá de aquello que fue Manuel Espejo, es lo que quedó sembrado en el Ecuador. Nosotros hemos dicho que Lenín Moreno pudo sembrar el árbol, pero nos toca a nosotros, los dirigentes y las personas con discapacidad, regar ese arbolito todos los días para que todo el trabajo, y lo venimos pregonando alrededor de todo el país, no podemos permitir que la dirigencia y los miembros de base retroceder un centímetro de todo lo que hizo Lenín Moreno en favor de las personas con discapacidad. Y eso se ha regado la voz y seguimos manteniendo siempre en esa lucha. En materia de legislación, usted ha señalado que se establecen el 4% de los trabajadores del Estado, sean personas con discapacidad obviamente acreditadas. En materia de accesibilidad, hablamos de accesibilidad en materia de arquitectura, oficinas, edificios, empresas, accesibilidad a la educación, accesibilidad a las bibliotecas. Cuéntenos un poco cómo avanza en el Ecuador. Bueno, este tema de accesibilidad todavía no se ha superado 100%, pero se sigue trabajando. Hoy me ha gustado que en los objetivos del milenio se ha tocado el mucho tema de accesibilidad. Lo que aspiramos los países de Iberoamérica es que hasta el 2030 las ciudades sean accesibles. Los transportes públicos, los compañeros se quejan mucho de la falta de transportes públicos accesibles, taxis accesibles, educación accesible. Lo que sí es bueno en el Ecuador rescatar, por ejemplo, es la oportunidad que se le da a los compañeros para estudiar. Existen becas o convenios entre CONADIS y universidades del país en que la persona estudia sin ningún costo en la universidad.
se le da ese incentivo. ¿Tienen establecido algún porcentaje? En el caso peruano se establece 5%, pero claro que no se cumple aún, pero la ley lo establece. No tiene porcentajes. El que desee, la única condición es tener discapacidad y que quiera superarse y quiere estudiar. Y así sea en una universidad pagada, no tiene costo alguno, ¿no? Porque el convenio está en universidades privadas y universidades estatales. Entonces, eso es un incentivo en la educación. Entonces, el gobierno, a través del bono Joaquín Gallego Lara que entrega y el bono de desarrollo humano, vigila que esa madre que cobra ese bono esté primero con atención médica, con que vaya a la escuela el niño, y eso tiene que registrarlo e informarlo permanentemente al Estado, porque se supone que es un apoyo para que ese niño siga estudiando. Algunos casos, digamos, relevantes en el ámbito profesional de personas con discapacidad. Por decir, en el caso peruano tenemos un juez, un magistrado en la región del Cusco, invidente. Tenemos médicos con discapacidad. Ahora mismo se ha doctorado una persona con discapacidad auditiva. ¿Algunos casos relevantes que tengan en Ecuador? Muy relevantes. Y yo felicito a los compañeros no videntes que ellos por lo general han despegado más, ¿no? Tenemos fiscales, tenemos jueces, gente que se ha esforzado mucho por llegar allá. Es decir, la discapacidad no es una excusa, que eso es lo que queremos entender. O sea, buscamos igualdad. Y yo no puedo usar una silla de ruedas para decir, póngame de juez, me lo he ganado. Y eso es digno de resaltar en cada compañero que ha llegado. No podría enumerarte todos los casos, pero destacan más los compañeros no videntes y para nosotros es un orgullo que estén ocupando grandes puestos en el servicio público. Discapacidad no es incapacidad, eso es verdad. Haciendo un resumen de este evento, ¿cuáles son, digamos, las conclusiones de su punto de vista como representante del Ecuador? Bueno, lo importante es que se han recogido todas las ponencias que se han hecho y lo que buscamos ahora es incidir, y eso es lo que deben entender todos los países que han asistido hoy día acá, es incidir para que las Naciones Unidas adopten todas las recomendaciones que vayamos a hacer para que la discapacidad, hace 15 años, es decir, desde el 2010 2015, la discapacidad no fue tomada en cuenta en los objetivos del milenio. Hoy estamos procurando de que esa discapacidad sea tomada en cuenta como punto aparte en los objetivos del milenio. Y yo creo que con fuerza, somos países, no somos parroquias ni nada, somos países en Iberoamérica, a nivel mundial, se habla del 15% de la población a nivel mundial tiene algún tipo de discapacidad. Y ¿En el Ecuador qué porcentaje aproximadamente? 5.5 manejamos en el Ecuador de discapacidad, ¿no? Los que están carnetizados. Entonces, el 15% de la población mundial tiene un tipo de discapacidad. Yo creo que Naciones Unidas tiene la obligación de tratar el tema de la discapacidad. Ha habido algunas voces en este evento de que no se habría hecho un trabajo muy comunicativo para la participación de las representaciones del colectivo. Bueno, los compañeros de acá del Perú, los 2 días que he estado presente, he notado esa situación. Yo te quiero ser sincero, yo esperaba un salón lleno de peruanos con voces altivas, pero no sé qué está pasando con los movimientos asociativos acá, ¿no? No tengo el derecho de criticar a nadie, pero sí hay que empujar más el movimiento asociativo, de donde se pueda. Es decir, sus líderes deben empoderarse del tema y empujar que esas bases tienen necesidades, tienen requerimientos, y quién más que los líderes para llevar esas voces ante las autoridades. Muchas gracias, presidente, muy amable. Gracias a usted, compañero periodista. Serio, firme, seguro que hay que seguir empoderándose, no hay que permitir a retroceder ni un solo paso en la defensa de la inclusión social de las personas con discapacidad. Tienen que empoderarse, ha dicho el representante del Ecuador, de esta Federación de Personas con Discapacidad, a los líderes peruanos. Ha hecho una exhortación en realidad y merecido, porque el trabajo, la presencia de un evento de esta talla internacional, de hecho muy buenos expositores de varios países, la presencia peruana ha sido débil, hay que reconocerlo y hay que reflexionar y hay que reaccionar favorablemente, fortalecer las instituciones, los liderazgos y de hecho trabajar más en la difusión de lo que corresponde a la inclusión de las personas con discapacidad. Vamos a una breve pausa y regresamos con eso.